Desde los albores del tiempo, Israel y Palestina han sido el escenario de un conflicto que trasciende la historia. Para algunos, una promesa divina. Para otros, un hogar arrebatado. Un choque entre lo espiritual y lo político, enraizado en profecías antiguas y heridas recientes. Desde Abraham hasta las guerras modernas, Jerusalén se alza como símbolo de esta disputa. ¿Es esta la batalla definitiva por el alma de la humanidad? Descúbrelo ahora mismo. El conflicto entre Israel y Palestina es, para muchos cristianos, una batalla espiritual con raíces en antiguas profecías y promesas divinas. Para los políticos, es un asunto de territorio, una lucha nacionalista que se remonta siglos atrás. Pero sin importar desde qué perspectiva se analice, este conflicto se ha convertido en uno de los más largos y complejos de la historia humana. Hoy exploraremos juntos los orígenes de esta disputa, desde eventos bíblicos y antiguas profecías hasta los hechos históricos que han dado forma a esta amarga rivalidad. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a Oraciones del Peregrino para descubrir más conexiones fascinantes entre profecías antiguas y los eventos modernos. Ahora, entremos en materia. Los orígenes de esta disputa nos llevan miles de años atrás, hasta la historia de Abraham y sus dos hijos, Isaac e Ismael. Según la tradición bíblica, Abraham es el patriarca de judíos y árabes, y recibió de Dios la promesa de que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Génesis 12:1-3. Sin embargo, esta promesa no estuvo exenta de complicaciones. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, nacido de Agar, una esclava egipcia, e Isaac, hijo de Sara, su esposa. La Biblia relata que el pacto de Dios pasaría a través de Isaac y sus descendientes, quienes se convirtieron en los israelitas. Esta promesa divina de tierra y bendición es la base de la reivindicación judía sobre Israel. Génesis 17:1, 19:21. Por otro lado, Ismael también recibió una bendición. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación. Génesis 16:10, 12-12. Los descendientes de Ismael son considerados tradicionalmente como los pueblos árabes, incluidos los palestinos. Este origen compartido, pero dividido, establece la raíz del conflicto. Ambos grupos reclaman a Abraham como su antepasado y consideran la tierra de Canaán como parte de su herencia. En el corazón del conflicto está la reivindicación de la tierra de Israel. Para los judíos, esta tierra no es solo un lugar físico, sino el cumplimiento de una promesa divina. En Génesis 15, 18, 21, Dios promete la tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa se repite en los pactos de Moisés y el rey David, y las profecías bíblicas anuncian una restauración de Israel en los últimos tiempos. Ezequiel 37, Isaías 66. Muchos ven el nacimiento del Estado de Israel en 1948 como el cumplimiento de estas profecías. Después de casi 2000 años de exilio y tras los horrores del Holocausto, el establecimiento de Israel simbolizó para los judíos el regreso a su hogar prometido. Para los palestinos, sin embargo, esta misma tierra es su hogar ancestral. Muchos trazan su linaje hasta Ismael o incluso hasta los antiguos cananeos. Han vivido allí durante siglos, desarrollando un vínculo profundo con la región. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó el inicio de lo que llaman la Nakba o catástrofe, un momento de desplazamiento masivo y pérdida. El conflicto moderno entre judíos y árabes comenzó a finales del siglo XIX con el auge del movimiento sionista. Fundado por Theodor Herzl en 1897, el sionismo proponía establecer un hogar nacional judío en Palestina, en respuesta a siglos de persecución, incluyendo los pogromos en Europa del Este. Aunque Palestina, bajo control otomano en ese entonces, tenía una población mayoritariamente árabe, el sionismo veía a esta región como el hogar histórico del pueblo judío. Con el tiempo, la inmigración judía aumentó, especialmente tras la Declaración Balfour de 1917, en la que Gran Bretaña apoyó la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esto generó tensiones entre las comunidades árabes y judías,
tensiones que escalaron durante las décadas de 1920 y 1930. El Holocausto en la Segunda Guerra Mundial intensificó estas dinámicas. La persecución y el exterminio de 6 millones de judíos dejaron en claro la necesidad de un refugio seguro. Para los sobrevivientes, Palestina parecía la única opción. Pero las restricciones británicas a la inmigración judía, sumadas a la creciente violencia en la región, complicaron aún más la situación. En 1947, las Naciones Unidas presentaron una solución: el Plan de Partición, que dividía Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, dejando Jerusalén bajo administración internacional. El plan otorgaba el 55% de la tierra al Estado judío y el 45% al Estado árabe. Los judíos lo aceptaron, aunque con reservas. Para los palestinos, en cambio, fue un golpe injusto. A pesar de representar el 30% de la población y poseer menos del 10% de la tierra, los judíos recibirían la mayor parte del territorio. Esta decisión fue el detonante de conflictos que aún resuenan hoy. Para unos, el nacimiento de Israel representó el cumplimiento de un sueño. Para otros, el comienzo de una tragedia. El conflicto entre Israel y Palestina no tiene soluciones fáciles. Es una disputa profundamente arraigada en la historia, la fe y las emociones. Comprender sus orígenes y matices es solo el primer paso para acercarnos a una paz que sigue pareciendo inalcanzable. Los líderes árabes rechazaron de inmediato el plan de partición de 1947. Lo consideraban una imposición colonialista que ignoraba los derechos de la población árabe indígena. Para ellos, toda Palestina debía ser un estado árabe, y veían la creciente presencia judía como un proyecto ilegítimo de colonización. Por otro lado, los líderes judíos, encabezados por David Ben-Gurion, aceptaron el plan con reservas. Lo vieron como la mejor oportunidad para establecer un estado, aunque lamentaban que no incluyera el control sobre Jerusalén. El 14 de mayo de 1948, cuando terminó el mandato británico sobre Palestina, Ben-Gurion declaró la creación del Estado de Israel. Apenas un día después, ejércitos de 5 naciones árabes vecinas, Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano, invadieron el nuevo Estado con la intención de destruirlo antes de que pudiera consolidarse. Este fue el inicio de la Guerra Árabe-Israelí de 1948, conocida en Israel como la Guerra de Independencia, y para los palestinos como la Nakba, la catástrofe. Durante la guerra, más de 700.000 palestinos fueron desplazados. Algunos huyeron por miedo, otros fueron expulsados por las fuerzas israelíes. Enteros pueblos palestinos quedaron despoblados, y muchos fueron arrasados por completo. Estos refugiados buscaron refugio en países vecinos como Jordania, Líbano, Siria y Egipto, o se establecieron en Cisjordania y la Franja de Gaza. Las causas de este desplazamiento masivo siguen siendo objeto de intenso debate. Algunos historiadores israelíes argumentan que muchos palestinos huyeron anticipando una victoria árabe rápida. Por el contrario, estudiosos palestinos destacan las expulsiones forzadas llevadas a cabo por milicias judías durante operaciones militares como el Plan Dalet, diseñado para asegurar las fronteras del nuevo Estado. Sin importar la causa exacta, el resultado fue el mismo: una enorme población de palestinos apátridas, con un sentimiento de injusticia que ha alimentado el conflicto por décadas. Los acuerdos de armisticio de 1949, que pusieron fin a la guerra, dejaron a Israel con el control del 78% de la Palestina histórica. Los territorios restantes, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, quedaron bajo control de Jordania y Egipto, respectivamente. Sin embargo, esta situación cambiaría drásticamente durante la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel capturó estas áreas. Para los palestinos, la Nakba no es solo un evento histórico, es una herida profunda que define su identidad nacional. El desplazamiento de 1948 creó una crisis de refugiados que aún persiste, con millones de palestinos viviendo en campamentos en países árabes, en Cisjordania y Gaza,
o en la diáspora por todo el mundo. La demanda del derecho al retorno, que exige que los refugiados y sus descendientes puedan regresar a los hogares que dejaron atrás en 1948, sigue siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto. Para los palestinos, 1948 simboliza la pérdida de su tierra, la destrucción de su sociedad y el inicio de su condición de apátridas. Cada 15 de mayo conmemoran el Día de la Nakba, un momento para lamentar su pérdida y exigir el reconocimiento de sus derechos. Por otro lado, para los judíos, el establecimiento de Israel representa una narrativa completamente opuesta, un triunfo y la restauración de su patria ancestral tras siglos de persecución. Estos eventos de 1948 sentaron las bases del conflicto moderno entre Israel y Palestina. Las narrativas enfrentadas, una de restauración y otra de desposesión, han moldeado las identidades colectivas de ambos pueblos, haciendo extremadamente difícil el camino hacia la paz. La Guerra de los 6 días de 1967 marcó otro punto de inflexión en este conflicto. Israel logró una victoria rápida y significativa que expandió su territorio y solidificó su posición en la región. Sin embargo, para los palestinos y los estados árabes vecinos, la guerra resultó en una ocupación prolongada de Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los Altos del Golán, intensificando las tensiones internacionales. Este conflicto no surgió de la nada. Fue el resultado de años de tensiones crecientes entre Israel y sus vecinos árabes, particularmente Egipto, Jordania, Siria e Irak. Estas tensiones se alimentaron de varios factores. La negativa de los estados árabes a reconocer el derecho de Israel a existir tras la guerra de 1948. El nacionalismo árabe liderado por Gamal Abdel Nasser en Egipto y disputas territoriales no resueltas en Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán. En mayo de 1967, Nasser agravó la situación al cerrar el estrecho de Tirán al transporte marítimo israelí, bloqueando el acceso al puerto de Eilat y cortando una ruta clave al Mar Rojo. Israel interpretó esto como un acto de guerra. Ante la movilización militar de Egipto, Siria y otros estados árabes, Israel lanzó un ataque preventivo el 5 de junio de 1967, iniciando la Guerra de los 6 días. En solo 6 días, Israel logró una victoria abrumadora. Capturó la península del Sinaí y Gaza de Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este de Jordania, y los Altos del Golán de Siria, triplicando su territorio. Esta expansión cambió dramáticamente el panorama geopolítico de la región. La captura de Jerusalén Este, incluida la Ciudad Vieja, tuvo un significado religioso y político profundo. Mientras Israel celebraba su victoria como un milagro, los palestinos enfrentaban otra tragedia. La guerra exacerbó la crisis de refugiados palestinos, ya que cientos de miles más fueron desplazados de los territorios ocupados. La ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén trajo a más de 1 millón de palestinos bajo control militar israelí. Este hecho sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del conflicto, ya que los palestinos buscan la independencia y el establecimiento de un Estado propio. La captura de Jerusalén Este y su unificación con Jerusalén Occidental fue, quizás, la victoria más simbólica para Israel durante la Guerra de los 6 días. El Muro Occidental, el sitio más sagrado del judaísmo, quedó bajo control israelí por primera vez en casi 2000 años. Sin embargo, esta anexión no estuvo exenta de polémica. Para los palestinos, Jerusalén Este es más que un territorio. Es la capital que anhelan para su futuro Estado. La ocupación de Cisjordania y Gaza añadió una nueva capa de complejidad al conflicto, colocando a Israel en el centro de las críticas internacionales por su administración de estos territorios. La captura de los Altos del Golán de Siria ofreció a Israel una ventaja militar estratégica, convirtiéndose en una zona de amortiguamiento crucial contra posibles ataques del norte. Sin embargo, el gobierno sirio no ha cesado en su exigencia de recuperar este territorio, convirtiéndolo en un punto de disputa central en las relaciones israelo-sirias.
La guerra también marcó un punto de inflexión para la resistencia palestina. Movimientos como Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina OLP, liderados por Yasser Arafat, comenzaron a ganar fuerza, reclamando la creación de un Estado palestino independiente. La ocupación de los territorios palestinos trajo consigo no solo dificultades diarias para los palestinos, sino también un grito de resistencia. El establecimiento de asentamientos israelíes en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, considerados ilegales por la comunidad internacional, complicó aún más las perspectivas de una solución basada en dos estados. La Guerra de los 6 días transformó profundamente el Medio Oriente. Para Israel, aseguró su supervivencia y expandió significativamente sus fronteras. Para los palestinos, significó más ocupación, desplazamiento y la expansión de los asentamientos, perpetuando un ciclo de tensiones y violencia que persiste hasta el día de hoy. Tras la guerra, la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llamó a la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados y al reconocimiento del derecho de todos los estados de la región a vivir en paz. Sin embargo, la redacción ambigua de la resolución permitió interpretaciones diversas, especialmente en cuanto al alcance de la retirada israelí, complicando su implementación. La Guerra de los 6 días también solidificó el lugar de Israel en el tablero global durante la Guerra Fría. Estados Unidos intensificó su apoyo a Israel, mientras que la Unión Soviética respaldó a los estados árabes, profundizando las divisiones geopolíticas en la región. El impacto de esta guerra fue enorme, no solo en términos políticos, sino también en la narrativa religiosa y cultural. Para los israelíes, la victoria reafirmó su derecho a existir en una región hostil. Para los palestinos, representó una nueva etapa de ocupación y despojo, alimentando el sentimiento de injusticia y resistencia. En los años posteriores, los territorios ocupados se convirtieron en el núcleo del conflicto israelí-palestino. Mientras los palestinos demandan independencia y un Estado propio, la expansión de los asentamientos y la falta de avances en las negociaciones de paz han mantenido la tensión constante. La narrativa religiosa añadió una capa de complejidad al conflicto. Para algunos, la victoria de Israel en 1967 fue el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas sobre la restauración de Israel. Según Génesis 12:1.3, Dios prometió a Abraham: «Deja tu tierra, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. A tus descendientes les daré esta tierra». Esta promesa divina, reiterada en Génesis 15, 18, 21, establece los límites de la tierra prometida, desde el Nilo hasta el Éufrates, y la otorga a los descendientes de Abraham a través de Isaac como una posesión eterna. Para muchos judíos y cristianos, esta promesa sigue siendo relevante hoy en día, dando base a las reivindicaciones sobre la tierra de Israel y Jerusalén. Algunos ven el conflicto como algo más que una disputa política o territorial, interpretándolo como un desafío directo al pacto de Dios. Profecías como las de Ezequiel 37 refuerzan esta visión. En este pasaje, Dios promete restaurar a Israel tras siglos de exilio, describiendo la visión de un valle lleno de huesos secos que cobran vida, simbolizando la resurrección de la nación de Israel. Esto es lo que dice el Señor soberano a estos huesos: «Haré que entre aliento en ustedes y volverán a vivir. Entonces sabrán que yo soy el Señor». Ezequiel 37, 2:5, 2:6. Más adelante, Dios declara: «Yo sacaré a los israelitas de las naciones a donde se han ido. Los reuniré de todos los lugares y los traeré de vuelta a su propia tierra». Ezequiel 37, 21. Para muchos creyentes, la creación del moderno Estado de Israel en 1948 y la reunificación de Jerusalén en 1967 son el cumplimiento directo de estas profecías. La ciudad de Jerusalén, con su profunda relevancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam, ocupa un lugar central en estas interpretaciones espirituales. Según 2 Crónicas 6:6,
Dios dice: «Pero ahora he elegido a Jerusalén para que en ella habite mi nombre, y he escogido a David para gobernar a mi pueblo Israel». El libro de Zacarías describe a Jerusalén como el punto focal de los conflictos globales en los últimos tiempos. He aquí que haré de Jerusalén una copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que traten de moverla saldrán heridos. Zacarías 12:2.3. En última instancia, Jerusalén sigue siendo tanto el símbolo espiritual como el epicentro político del conflicto, representando no solo aspiraciones nacionales, sino también promesas eternas y desafíos globales. La profecía de Zacarías describe un tiempo en el que las naciones se levantarán contra Israel para tomar el control de Jerusalén, pero fracasarán. Para muchos cristianos, el conflicto moderno en torno a Jerusalén, una ciudad dividida y reclamada tanto por israelíes como por palestinos, es un cumplimiento directo de esta profecía. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel capturó Jerusalén Este, incluido el casco antiguo, unificando toda la ciudad bajo su control por primera vez en casi 2000 años. Este evento es visto por muchos creyentes como parte de la restauración profética de Israel, ya que devolvió el muro occidental, el sitio más sagrado del judaísmo, al control judío. Sin embargo, este logro también intensificó el conflicto con los palestinos, quienes consideran Jerusalén Este la capital de su futuro estado. La lucha por Jerusalén sigue siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto, ya que ambas partes consideran la ciudad esencial para su identidad nacional y derechos históricos. Zacarías también menciona un papel profético para Jerusalén en los eventos finales de los últimos tiempos. Según las Escrituras, Jerusalén será el epicentro de las confrontaciones entre las fuerzas del bien y del mal, culminando en eventos apocalípticos. El libro de Zacarías dice: «En aquel día, el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como en el día de batalla. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, al este de Jerusalén». Zacarías 14:3-4. Para muchos cristianos que interpretan el conflicto entre Israel y Palestina desde una perspectiva profética, la lucha continua por Jerusalén es vista como una señal de que los eventos finales están cerca. Según esta visión, la batalla por la ciudad no es solo una disputa territorial, sino parte de un enfrentamiento espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. En este contexto, Satanás busca destruir a Israel y frustrar los planes de Dios para su pueblo elegido. La oposición hacia Israel, ya sea de grupos palestinos, naciones árabes circundantes o incluso de críticos internacionales, se interpreta como parte de este conflicto espiritual más amplio. Sin embargo, Jerusalén no solo tiene un significado espiritual, sino también político. El control israelí sobre Jerusalén Este, considerado territorio ocupado por gran parte de la comunidad internacional, ha sido un obstáculo importante en las conversaciones de paz. La propuesta de una solución de 2 estados, que contempla un estado palestino independiente junto a Israel, sigue siendo la opción más ampliamente discutida. A pesar de ello, décadas de negociaciones no han producido un acuerdo duradero. Los temas fundamentales, como las fronteras, el estatus de Jerusalén, los arreglos de seguridad y el derecho al retorno de los refugiados palestinos, siguen siendo fuente de división entre ambas partes, ya sea visto a través de la lente de una guerra espiritual o como un conflicto político. Está claro que el conflicto entre Israel y Palestina es parte de una narrativa más grande, una historia que ha evolucionado durante milenios y que probablemente seguirá moldeando el curso de la historia mundial. ¿Qué opinas tú? ¿Es el conflicto entre Israel y Palestina principalmente una guerra espiritual, un conflicto político o una combinación de ambos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Oraciones del Peregrino para más análisis sobre cómo las antiguas profecías continúan dando forma a nuestro mundo moderno.